Hola a todos, bienvenidos a este análisis de hoy. Vamos a meternos de lleno en un tema que lleva el título de Bondad de Dios. Y la verdad, nos embarcamos en un viaje filosófico verdaderamente profundo. Vamos a explorar esa conexión casi definitiva entre la propia existencia, nuestro deseo humano y la fuente suprema de toda perfección. Es un tema que puede desafiar un poco lo que damos por sentado cada día, pero no os preocupéis, porque vamos a ir desgranando estos conceptos paso a paso. Bueno, vamos a meternos de lleno en esto. Si echamos un vistazo a nuestro alrededor, hay algo que es una constante absoluta. Todo, literalmente todo en el mundo natural, se mueve impulsado por una especie de apetito fundamental hacia algo bueno. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué todo ser anhela instintivamente su propia perfección? Pues porque hay un impulso inherente en la naturaleza hacia la plenitud. Es como si todo lo que existe tuviera hambre y sed de estar completo, buscando siempre su propia realización. Punto número 1. El ser y el deseo. Para entender esta búsqueda constante, primero tenemos que ver cómo eso que tanto deseamos está en realidad totalmente ligado al simple hecho de existir. A ver, la identidad entre el bien y el ser es algo fascinante. Son, a nivel práctico, exactamente la misma realidad, y solo los separamos conceptualmente en nuestra cabeza para entenderlos mejor. La esencia del bien radica en ser apetecible. Para que nos entendamos, hablar de bondad ontológica divina equivale a decir que es verdaderamente perfecto. Pensemos en una fruta, por ejemplo. Decimos que una fruta es buena cuando alcanza su madurez total, ¿verdad? Pues de la misma manera decimos que un edificio es perfecto o bueno cuando la obra está terminada por completo. Y claro, en nuestro día a día, este bien universal se manifiesta de maneras muy distintas. Se divide analógicamente en tres formas principales. Primero, tenemos lo honesto, que es eso que deseamos por sí mismo, por su propio valor. Segundo, lo útil, que seamos sinceros, no lo buscamos porque nos encante, sino como un medio para lograr otra cosa, como tomarte una medicina malísima para curarte. Y tercero, lo deleitable, que es lo que buscamos por el simple placer o el descanso que nos da cuando finalmente conseguimos lo que queríamos. Pasamos al punto 2, la causa de toda perfección. Vale, ya sabemos cómo funciona el bien, pero la gran pregunta aquí es, ¿de dónde sale realmente este impulso universal? Fijaos en esta cita de Dionisio porque es absolutamente clave. Nos dice que la razón de bien le corresponde a Dios por ser la primera causa efectiva de todo lo que existe. O sea, Dios no es simplemente un ser más que casualmente es bueno, es el origen mismo, el cimiento y el fundamento en el que subsiste absolutamente todo lo que hay. Básicamente funciona de la siguiente manera. Cuando cualquier efecto, ya sea una planta, un animal o nosotros mismos, busca su propia perfección, lo que realmente está haciendo es intentar participar de la semejanza de su agente creador. Las cosas no actúan en el vacío. Al intentar mejorarse a sí mismas, están tratando, literalmente, de reflejar a la causa que les dio el ser en primer lugar. Evidentemente, los bienes que vemos en el mundo tienen sus límites. Todo lo creado se define por su modo, su especie y su orden. Pero aunque estos elementos limitan a las criaturas, hay que tener claro que es Dios quien los establece. Es decir, estos elementos existen en Él, pero puramente en calidad de causa. Y aquí viene lo que me parece una auténtica genialidad del pensamiento filosófico. Todo este apetito universal que vemos en la naturaleza es, en el fondo, un deseo implícito por la divinidad. Al desear ser mejores, al buscar sus propias perfecciones, los seres están persiguiendo destellos del ser divino. Incluso sin darnos cuenta conscientemente, cada búsqueda terrenal es un anhelo subconsciente hacia ese absoluto. Pero ojo, no todos experimentan esto de la misma forma. Hay grados. Las criaturas racionales tienen la capacidad alucinante de conocer esa fuente de bondad en sí misma. En cambio, el resto de los seres vivos solo perciben pequeños destellos a través de los sentidos, o se mueven por un instinto natural ciego. Pero al final del día, todos están orientados por una inteligencia superior hacia ese mismo y único origen. Llegamos a la sección 3, el sumo bien absoluto. Vamos a elevar un poco la perspectiva para analizar la naturaleza de esta plenitud total. Y la pregunta es obligada. ¿Puede algo ser realmente el sumo bien absoluto? Esto desafía nuestra forma habitual de pensar, porque solemos ver la bondad como un rasgo de carácter, una simple categoría. Pero la idea aquí es plantearnos si existe una realidad que no solo tenga bondad, sino que sea un absoluto incondicional. La respuesta filosófica es que sí, Dios es el sumo bien de forma absoluta, trascendiendo cualquier género. Y para visualizarlo pensemos en esto. El calor está presente de una manera muchísimo más pura y sublime en el sol que en una simple fogata de campamento, ¿verdad? Pues de la misma manera, Dios no comparte el mismo género con sus efectos. Su bondad es de un orden infinitamente más sublime. Un apunte súper importante aquí. Llamar a Dios el sumo bien
no significa que estemos sumándole partes o haciéndolo complejo. Nada de eso. El término sumo es solo una relación de razón. Nos sirve a nosotros para poder comparar y darnos cuenta de lo deficientes y limitadas que son las criaturas cuando las ponemos frente a su simplicidad absoluta. Vamos con el punto 4. Esencia contra bondad añadida. Una distinción filosófica crucial sobre cómo poseen la bondad el creador y lo creado. Aquí contrastamos dos realidades totalmente distintas. En nosotros, las criaturas, la bondad es siempre algo añadido. Necesitamos una triple perfección: el ser que nos constituye, las cualidades para operar bien y finalmente alcanzar nuestra meta. Ninguno de nosotros tiene esto por esencia. Pero Dios es único porque es bueno por su mismísima esencia. En Él, su esencia y su existencia son exactamente lo mismo. Y esto ilustra de manera brillante la diferencia que hay entre unidad y bondad. Todo ser es uno simplemente por existir, por no estar dividido, pero no todo es bueno por esencia. Para nosotros, ser sabios o poderosos es un accidente, lo tienes hoy y mañana quizá no. En lo divino, esos atributos son idénticos a su propia esencia. Él no tiene bondad, Él es la bondad. Como bien apuntaba San Agustín en esta frase maravillosa, Dios no necesita recibir nada de fuera para ser perfecto. Al contrario, no está ordenado a nada externo. Él es, en sí mismo, el fin último hacia el que tendemos todos, el bien de todo lo bueno. Llegamos así a la última etapa. Punto 5. El gran desconocido. Aquí vamos a adoptar un tono un poco más contemplativo frente a la inmensidad de este concepto. Para ir resumiendo, vemos que todas las cosas son buenas precisamente porque están ordenadas a través de esta triple causalidad. Dios es el principio ejemplar, es decir, el modelo. Es el principio efectivo, quien crea, y es el principio final, la meta definitiva. Esto nos lleva a una paradoja bellísima conocida como participación analógica. Suena técnico, pero básicamente significa que aunque solo existe una bondad original y absoluta, hay muchísimas bondades en el mundo. ¿Por qué? Porque las criaturas participan de ella, llevando dentro de sí mismas una semejanza inherente con esa bondad divina. Pero seamos sinceros, la magnitud de esta perfección es tan bestia que para la mente humana siempre va a ser un abismo insondable. Su grandeza supera infinitamente a cualquier cosa que podamos imaginar o crear. Por eso, al final del día, permanece siempre como algo que nos inspira un asombro total, ese trascendente y majestuoso gran desconocido. Y para terminar, quiero dejaros con esta pregunta provocadora, para pensarla un poco. Si resulta que todos nuestros pequeños deseos cotidianos, la búsqueda de lo útil, del descanso o del placer, son en realidad meros ecos de un abismo infinito de perfección, ¿no cambia esto por completo la forma en que entendemos nuestros instintos más básicos? Es una idea transformadora que sin duda nos invita a ver nuestras acciones diarias desde una perspectiva completamente fascinante.